Hola, muy buenas noches, tardes, días, tengan todos ustedes. Yo soy el alumno Bartolomé Santoyo Solís, alumno de la Facultad de Derecho, y vamos a exponer lo que es la teoría procesal, el tema de ciencia del derecho procesal y en qué consta. Vamos con eso. Primeramente, vamos a contestar a la pregunta ¿dónde se ubica la teoría del derecho procesal? La teoría general del derecho procesal está ubicada dentro de la teoría general de la composición del litigio. Como ya lo había explicado antes en anteriores videos, la teoría general del proceso es la especie de la teoría de la composición del litigio. ¿Por qué? Porque en la teoría de la composición del litigio tenemos varias formas para la solución de un litigio, ya sea uno, se divide en su composición del litigio y dos, en formas de resolución del litigio. En formas de resolución del litigio tenemos las medidas o las teorías autotutelares, autocompositivas y heterocompositivas. Y las medidas intermedias, como el duelo, medida intermedia entre autotutelares y autocompositivas, y mediación y conciliación, intermedias entre la autocompositiva y heterocompositiva. Pero bueno, ese es de otro tema. Aquí vamos a dejarnos solamente con que la teoría general del proceso es la especie de la teoría general de la composición del litigio. ¿Ok? Y la teoría general de la composición del litigio está dividida de cuatro maneras, según Alberto Said, en su libro Teoría General del Proceso. Aquí nos dice que las otras cuatro serían teoría de la autotutela, la teoría de la autocomposición y teoría del arbitraje, y por último la que nos va a interesar ahorita, la teoría general del proceso. Ahora sí, vamos a la materia. ¿Qué es la ciencia del derecho procesal? Ya que contestamos esta pregunta, ya que ubicamos dónde está la teoría del proceso, teoría general del proceso, vamos a ver qué es la ciencia del derecho procesal. Bueno, pues la ciencia del derecho procesal es la ciencia que estudia la teoría general del proceso. Obviamente, preguntas obvias, respuestas obvias. Ahora la pregunta clave aquí sería, ¿qué contiene la teoría general del proceso? La teoría general del proceso se forma por los elementos comunes de todos los procesos, o los elementos afines de todos los procesos. Aquí nos menciona que precisamente a veces los elementos pueden ser tan variados como el estudio de la ética de los sujetos procesales, el concepto de acción, prueba o los llamados principios procesales. Es algo así como que se va elaborando más que nada de la ciencia adjetiva se va haciendo más amplia. ¿A qué me refiero con más amplia? Pues abarca temas de mayor generalidad, como las tendencias de justicia contemporánea y la historia del pensamiento y las leyes procesales. Más que nada, también se complementa esta teoría general del proceso por teorías especiales de procesos en particular. Así tenemos en teoría particulares perdón, tenemos teorías particulares para cada rama del enjuiciamiento, ya sea procesos laborales, procesos agrarios, procesos penales, procesos civiles, procesos laborales. Bueno, ya lo había dicho, perdón por repetirlo, pero pues bueno, ese es el caso, ¿no? Aquí lo que nos consta es que, uno, la ciencia del derecho procesal es la ciencia que estudia la teoría general del proceso y la teoría general del proceso está formada por elementos comunes en todos los procesos, en toda la ciencia adjetiva. Y bien, ¿cuáles son estos elementos comunes del proceso? Estos elementos van a ser cuatro: los conceptos, los principios, las instituciones y la estructura normativa. Primeramente, ¿qué son los conceptos que están en todo el proceso? O bueno, o en todos los procesos. O sea, los conceptos afines. Primeramente hay que definir qué es un concepto. Un concepto es la formulación de una idea o una imagen a través de la palabra. ¿Ok? Entonces, esta formulación de ideas
y estas imágenes a través de la palabra que vamos a formar en nuestras mentes van a estar afines en todo el derecho adjetivo, bueno, más bien en todos los procesos, ya sea proceso civil, proceso laboral, proceso mercantil, etcétera, ¿no? Vamos a tener aproximadamente aquí 6 conceptos. Primero la acción, prueba, defensa, juzgador, resolución y notificaciones procedimentales. La acción, como medida, como forma autónoma de introducir la pretensión al proceso, las pruebas como una medida de prueba, todos sabemos que es una prueba como esas partes básicas que precisamente o partes probatorias que le vas a mostrar a un juez para poder ya sea fundamentar tu pretensión o tu resistencia. La defensa como medida autocompositiva para, para poder ejercer precisamente tu derecho de contradicción. El juzgador va a estar en todo proceso, que es la persona que ejerce el imperium, en este caso para la resolución de un litigio heterocompositiva. La resolución, que es precisamente este juzgador bajo el imperium hace o resuelve una resolución, en este caso le va a llamar sentencia. Y por último, las notificaciones procedimentales. Principios comunes en todo proceso. Primero, ¿qué es un principio? El principio es el punto donde parte o nace o surge una cosa. En este caso, aquí, llevando la materia, el principio va a ser de donde parten otros principios o otros conceptos. ¿Ok? En este caso, en la teoría procesal tiene 4 principios. De hecho, tiene más principios, pero en clase y por razones de tiempo no nada más vamos a exponer lo que son 4 principios. Bien, el principio de bilateralidad o contradicción. Este principio consta, o más que nada se basa en la oportunidad de atacar o oponerse. En este caso, ¿a qué se refiere con este principio? ¿Qué es la garantía de audiencia? ¿Ok? Este principio de bilateralidad o contradicción es el principio que te da fundamentada la ley para que tú te opongas a la otra persona. ¿Ok? Es como el principio de... Pues sí, más adelante vamos a explicar lo que es el principio de contradicción, que precisamente es un derecho constitucional, un derecho subjetivo que se tiene, en este caso en el proceso, que viene deslindado precisamente de la Constitución, al debido proceso, en donde tú puedes ejercer varias formas de ejercer este derecho, ya sea de una manera de notificación, de oposición, de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero nada más quédense con la idea de que el principio de bilateralidad o contradicción es el principio precisamente de oponerse, ¿ok? Que viene fundamentado en la Constitución, que precisamente es al debido proceso. Solo con eso. Ahora, tenemos otro principio básico, que es el de la igualdad. Este principio de la igualdad, bueno, nos dice que las partes van a tener las mismas oportunidades, ¿ok? Las partes en un proceso van a tener las mismas oportunidades, ya sea de probar, ya sea de exigirle al juzgador o ya sea de lo que sea, ¿no? De defenderse, se podría decir. Ahora, publicidad. ¿En qué consta el principio de publicidad? Bueno, prácticamente como lo dice su nombre y es muy obvio, este principio de publicidad consta de que todo proceso es público, pero no para defender en este caso la integridad, ¿ok? Todo en este caso, todo proceso es público. ¿Para qué? ¿Por qué se da este principio? Porque precisamente defiende la integridad de la persona. Y por último, tenemos el principio de inmediación. ¿En qué consta este principio de inmediación? Bueno, este principio nos menciona que el juez debe estar presente y escuchar a las partes. Debe estar presente en el momento y poder escuchar a las partes, sus puntos, para poder tener una buena resolución. Otro. Tercer punto. Instituciones comunes en todo proceso. Definición. ¿Qué entendemos por institución? Institución
son aquellos entes públicos que tienen facultades para imponer respeto para que el proceso llegue a un adecuado fin. En este caso va a tratar de las facultades que tienen de imponer, o sea, las personas, o más bien no las personas, van a ser esos entes o instituciones que tienen facultades. ¿Ok? En este caso, dos ejemplos muy básicos, tenemos al juzgador y al secretario. El juzgador, ya saben de qué manera, pues juez, ministro o magistrado. Y los secretarios, pues tenemos varios, secretario de, de actuario, proyectista, conciliador, etcétera, etcétera. Último punto y cuarto. Dice la estructura normativa común en todo proceso. ¿Qué es una estructura normativa? Bueno, la estructura normativa es un conjunto de reglas, costumbres, cultura, ética, normas legales, religiosas, que determinan las libertades y las obligaciones del individuo en un contexto social determinado. O sea, una estructura normativa va a ser prácticamente un conjunto de reglas, normas legales, obligatorias a los individuos en un contexto social determinado. Esa es una estructura normativa. Y ahora, aquí nos dice que hay estructuras normativas comunes en todo proceso. Vamos a tener aquí entonces, primeramente, a las disposiciones generales. Las disposiciones generales que prácticamente van a ser como la competencia, los actos o litigios, los términos y los plazos. En este caso, en eso va a constar las disposiciones generales. Tenemos también el proceso principal. Proceso principal común. Por ejemplo, dice que todo tiene un proceso principal, ya sea en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso familiar y un proceso mercantil. Estos van a ser el mismo proceso, ¿ok? Ahora, requisitos de prueba, que van a ser prácticamente los mismos, y otro cuando se dicta sentencia, y por último los requisitos de defensa y demanda. Van a ser estos los 5 elementos en común, estructuras normativas en común en todo el proceso.